Siento algo por mi tío pequeño. Por él, rechacé el matrimonio arreglado con mi amor de la infancia. Pero todo lo que dijo fue, como tú. Soy una bestia. Soy tu tío pequeño. Le pregunté, pero no tenemos parentesco de sangre. Se burló y replicó. ¿Tengo que decirte directamente que no me gustas en absoluto? Más tarde morí en un accidente de coche el día en que él se comprometió con otra persona. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en el día en que mi amor de la infancia me propuso el matrimonio concertado. A la vista de todos asentí y asentí. El hombre que siempre es informal de repente se volvió loco. El matrimonio es un asunto muy importante. Casualmente el tío pequeño de Serena ha regresado al país y estará aquí pronto. Escuchemos su opinión también. Al oír esto, inmediatamente miré a mi abuela. ¿Héctor ha regresado antes de tiempo? En mi vida anterior, lo recuerdo con mucha claridad. La abuela acaba de llamar para consultar a Héctor. Y ese hombre se negó con el tono frío que más me resultaba familiar. No puedo irme de la sucursal de Luxemburgo. No puedo volver. Con quien se case no tiene nada que ver conmigo. Pero esta vez, ¿por qué es diferente a la vida anterior? El siguiente segundo. El sonido de la puerta de la caja al abrirse me hizo recordar mis pensamientos. Miré hacia arriba y me encontré con los ojos del hombre cansado del viaje que estaba en la puerta desde lejos. Héctor. ¿Qué opinas del matrimonio de Serena con la familia Louis? Probablemente no quería volver a escuchar el sarcasmo áspero de Héctor. Tomé directamente las palabras de mi abuela. Abuela. Ya soy un adulto. Puedo tomar mis propias decisiones sobre este tipo de cosas. El hombre de enfrente resopló y golpeó la mesa con la punta de los dedos con indiferencia. Entonces que diga lo que piensa. Ante la mirada de todos. Respiré profundamente y dije solemnemente. Estoy dispuesta a casarme con el hermano Louis. Louis es mi amigo de la infancia con quien crecí. Tan pronto como terminé de hablar. El sonido de los golpecitos en la mesa se detuvo de inmediato. Héctor me miró sin pestañear. La voz de la abuela sonó en el momento justo. Ya que te gusta tu hermano Louis, entonces la abuela no puede decir mucho más. Ignoré la mirada de Héctor y asentí con la cabeza hacia la abuela y los demás. El hermano Louis me acaba de enviar un mensaje diciendo que me está esperando en la puerta. Yo iré primero. Detente. Héctor, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, de repente habló. Ignorando las miradas extrañas de todos, caminó directamente hacia mí y me miró. ¿Te gusta, así que te vas a casar con él? Mi voz sonaba muy tranquila. No importa si me gusta o no ahora, tío pequeño. Aunque ahora no sienta nada por él. Tenemos toda una vida para desarrollarlos. Después de todo, pronto seremos marido y mujer. Héctor me miró con un tono peligroso. ¿Cómo me llamabas? Me gustaba Héctor y siempre lo llamaba por su nombre completo. Esta fue la primera vez que lo llamé tío pequeño. Estaba tan enojado que se rió. Sin decir una palabra, me alejó directamente frente a todos. Déjame ir. Héctor me arrastró hasta el estacionamiento. Héctor me untó y su mano me apretó. Te dejé ir a buscar a tu pequeño demonio. Me sentí confundido. Incluso si así fuera. No tiene nada que ver contigo, tío. Subrayé deliberadamente las últimas palabras. Al oír esto, Héctor se detuvo. Tenía la mandíbula tensa. Encendió un cigarrillo. Parecía que intentaba calmarse. O te subes al auto conmigo y hablamos ahora. O iré a hablar directamente con tu hermano Louis. No sé si es una ilusión, pero siempre siento que Héctor está mucho más malhumorado esta vez. Al final, me subí al coche de Héctor. No puedes casarte con Louis. Héctor miró el volante. Su tono no dejaba lugar a discusión. Sonreí a punto de rebatir. Y se golpeó la ventana del asiento del conductor. Este es un estacionamiento público y hay un gran centro comercial arriba. Hermano Héctor. ¿También estás aquí para hacer compras en el centro comercial? La delicada mujer que tengo delante es la amiga de Héctor en la vida anterior, Lilith. Pero en este momento de esta vida,
ella aún no me ha conocido. Los ojos de la mujer pasaron por encima de Héctor y me miró con vacilación. ¿Quién es? La miré con calma y sonreí. Este es mi tío pequeño. Hermana. ¿Quieres hablar con tu tío a solas? Entonces me iré primero. Dicho esto, fui a desabrocharme el cinturón de seguridad. Las mejillas de Lilith se pusieron ligeramente rojas. Gracias. El comportamiento anormal de Héctor me dejó aturdido por un momento. Pero la aparición de Lilith me devolvió inmediatamente a la realidad. Esta es la protagonista femenina destinada a Héctor. ¿Quién dijo que podías irte? Héctor sonrió levemente y detuvo mi movimiento. Levanté la vista inconscientemente. Pero entonces todo lo que vi dio un vuelco. Me levantaron y me colocaron en el regazo de Héctor. Levantó la mano y me acarició el costado del rostro. Su cálida palma se deslizó hasta mi barbilla. Su sonrisa era perezosa. ¿Qué es esto? ¿Jugando los papeles de tío y sobrina? El hombre bajó la cabeza y se inclinó más cerca de mí. Su aliento rociando mi barbilla. Su voz profunda era extremadamente ambigua en ese momento. Sobrina pequeña. ¿Cómo es que no sabía que tenías ese tipo de pasatiempo? Me quedé completamente atónita. Mi mente se quedó en blanco y no pude responder. Dejé que Héctor dijera tonterías. Finalmente, habiendo cumplido mi objetivo, levantó la vista para mirar a Lilith, que estaba petrificada fuera de la ventana. Señorita Lilith. ¿Tienes algo que hablar conmigo? ¿Tiene que ser ahora? No soy muy conveniente. Después de eso. Me abrazó y ajustó el respaldo del asiento. La pista era obvia. Lilith retrocedió unos pasos con el rostro pálido. Hermano Héctor. ¿Cómo puedes retener a otra mujer? ¿No sabes que me gustas? Héctor giró la cabeza y se burló. Parecía pensar que esto era absurdo. Escucha. Lilith, que me quieras no tiene nada que ver conmigo. Deja de revolotear a mi alrededor como una mosca. Por favor. Hizo hincapié deliberadamente en la palabra por favor. Y su rechazo a Lilith era evidente. Solo entonces, poco a poco, recuperé la cordura. Algo iba muy mal, aunque Héctor odiara a una mujer. Nunca la había avergonzado tanto en público. Es más, en la vida anterior había sido su prometido. Todavía estaba pensando cuando Lilith huyó con lágrimas en los ojos. Tío pequeño, ¿puedes soltarme ahora? Solo pensé que me estaba usando como escudo. En ese momento sonó el teléfono de Héctor. No me soltó, sino que me abrazó más fuerte. Usó su otra mano para contestar el teléfono. La voz de la abuela llegó del otro lado. Héctor. ¿Qué está pasando entre tú y Serena? ¿A dónde la llevaste? Héctor no respondió a toda prisa. En cambio, me miró y arqueó una ceja levemente. ¿Qué acabas de decir? ¿Quieres bajarte de mi regazo? Inmediatamente contuve la respiración y sacudí la cabeza desesperadamente. Le hizo señas para que no dijera nada. La abuela, al otro lado del teléfono, no escuchó con claridad. ¿Qué dijiste? Héctor no habló. Me miró divertido. Cerré los ojos y apreté los dientes. Y me incliné hacia su cuello. Héctor inmediatamente me devolvió el abrazo. Nada. Mamá. Serena y yo tenemos algunos asuntos personales que resolver. La abuela no hizo más preguntas. Me dio algunas instrucciones informales y luego colgó el teléfono. El aire en el coche se quedó en silencio de repente. Héctor me impidió alejarme. Se acercó a mi oído. Esta es la razón por la que no puedes casarte con Louis. Levanté un poco la cabeza y lo miré a los ojos. Pero tú mismo dijiste que no te gustó en absoluto. Héctor giró la cabeza y chasqueó la lengua. Nunca dije semejante tontería. Está claro que lo hizo. No le voy a creer. Volví al asiento del pasajero con dificultad y estaba a punto de salir del coche. Pero al segundo siguiente él puso en marcha el coche. Yo estaba apoyado en el borde de la ventanilla, contando los autos que pasaban sin hacer nada. Aún pensando en el comportamiento anormal de Héctor.
De repente, el coche frenó bruscamente. Me incliné hacia adelante por la inercia. Un Cayenne negro me cerraba el paso por delante. Louis salió del coche con expresión fría. Serena. Sal de aquí. Te llevaré de regreso. Miré inconscientemente a Héctor. Golpeó el volante casualmente con las yemas de los dedos. Mirando al chico que tenía enfrente con interés, ¿lo llamaste aquí? No, sin ningún motivo. Sentí la sensación de baja presión. Encendió un cigarrillo, lo mordió y sonrió vagamente. Tu pequeño prometido ha venido a por ti. No puedo fingir que no lo veo. Luego salió del coche y cerró la puerta con llave. Con el viento frío de la tarde, los dos hombres se quedaron uno frente al otro. Por favor, deja que Serena salga del coche. No lo haré. ¿Qué vas a hacer al respecto? Louis dejó de discutir y caminó directamente hacia el lado del pasajero. Pero en el momento en que se acercó, Héctor lo agarró del brazo. Louis era un poco más bajo que Héctor. Rápidamente cayó en desventaja. Héctor lo empujó y lo estrelló contra la parte delantera de este Cayenne. La mano de Héctor estaba alrededor de su cuello. ¿Qué quieres hacerle a Serena?, dijo Louis con dificultad. Héctor sacudió la ceniza con la otra mano y aplastó el cigarrillo contra el auto. Tal vez no me expresé con claridad antes. Mantente lejos de ella. Una última advertencia. Ella es mía. Ella se pertenece a sí misma. Louis escupió cada palabra. Héctor rió suavemente y aumentó un poco más la fuerza en su mano. Finalmente encontré la llave de repuesto en el auto. Abrió la puerta y corrió a toda prisa. El tío pequeño. Déjalo ir, dije mientras intentaba romperle la mano, pero el hombre no se movió en absoluto. Louis estaba a punto de morir. Tenía prisa. Tuve que morderle la muñeca a Héctor. Finalmente me soltó. Rápidamente ayudé a Louis a levantarse. ¿Tanto te importa? Detrás de mí se oía la voz inexpresiva de Héctor. Yo también estoy herido. ¿No lo ves? Dejé de moverme. Tan pronto como me di la vuelta. Me levantó con fuerza y me arrojó al asiento trasero del coche. Luego se subió al coche. Justo cuando estaba a punto de arrancar el coche. Luché desesperadamente. ¿Qué estás haciendo? Héctor. ¿No ves que Louis ya está? El hombre pisó el acelerador y el coche rugió suavemente. Sostenía el volante con una mano y sonreía perezosamente. ¿Crees que si lo mencionas una vez más me lanzaré y lo mataré? A través del espejo de ensueño, me encontré con los ojos de Héctor. Mi mano aprieta en secreto el cojín del asiento. Héctor. Matar es ilegal. ¿Eres un analfabeto ilegal? Héctor se apoyó casualmente en el respaldo del asiento. Sus ojos eran juguetones. Tienes razón. Así que voy a pasarle por encima de las piernas. ¿Qué opinas? La familia Louis tiene más de un hijo. Además, ahora es el padre de Louis quien me pide que le dé un proyecto. ¿Crees que la familia Louis quiere un proyecto que les permita establecerse firmemente en el mundo de los negocios? ¿O quieren que sus hijos lo hagan? Me expuso los pros y los contras, obligándome a tomar una decisión. No pude ignorar a Louis. En la vida anterior, cuando todos me acusaban de querer a Héctor sin vergüenza, fue Louis quien me protegió una y otra vez. Tío, lo siento. En esta batalla sin cartas, tuve que admitir la derrota y grité. Héctor no se movió. La parte delantera del coche seguía mirando a Louis. Sí. Entonces, ¿qué deberías hacer a partir de ahora? Bajé la mirada. Mi voz era muy suave. No volveré a comunicarme con él. La voz de Héctor se suavizó un poco. Siéntate en la parte delantera. Hice lo que me dijo. El hombre se inclinó para ayudarme a abrocharme el cinturón de seguridad, y me frotó el lóbulo de la oreja con las yemas de los dedos. ¡Qué bien! Héctor finalmente dio la vuelta y se fue. Sujeté el cinturón de seguridad con fuerza.
Miré hacia adelante como si no hubiera oído a Louis gritar mi nombre detrás de mí. Me llevó a la villa de Héctor en las afueras. Me quedé atónita en la entrada. Lo observé caminar hasta el armario de vinos y beberse de un trago el whisky que había en el vaso. Me miró mientras sostenía un cubito de hielo en la boca. ¿Por qué esa cara larga? El sonido que hacía al triturar el hielo, acompañado de sus pasos despreocupados, me hizo estremecer involuntariamente. Héctor se detuvo justo frente a mí y me miró a los ojos. ¿Es por Louis? ¿Qué demonios quieres? Un rastro de sollozo todavía se filtraba en mi voz. Serena, no te hagas la tonta conmigo. Me sorbí la nariz. Héctor. Si te gusto, ¿por qué me obligas a hacer tantas cosas? Héctor no veía nada malo en ello. Me alborotó el pelo suavemente. Porque no eres lo suficientemente obediente. Todas mis palabras de réplica se quedaron atascadas en mi garganta. Cuando la abuela volvió a llamar a Héctor, no pude evitar dar un suspiro de alivio. Por fin, había cumplido mi sueño. La única persona que podía salvarme había llegado. Héctor. ¿Cuándo vienes? Hablemos de la boda de Serena. Héctor me miró con los párpados caídos. Su tono era indiferente. Casi lo olvidé. ¿Qué? La boda de Serena se canceló. Mis ojos se abrieron de par en par y al instante. La abuela también estaba desconcertada por el final. ¿Por qué? Tenía un mal presentimiento. Héctor me miró. Pero sus palabras estaban dirigidas al teléfono. Hablaba arrastrando las palabras, pero su tono no dejaba lugar a dudas, porque se va a casar conmigo. Será mejor que te preocupes menos por mis asuntos con ella. Dicho esto, colgó el teléfono. Héctor. ¿Estás loco? Me sentí al borde de un colapso. ¿Qué tonterías le estás diciendo a la abuela? ¿Estás tratando de empujarme a la muerte? Héctor arrojó su teléfono sobre la mesa de café. Se agachó y me levantó en sus brazos. Al segundo siguiente, me inmovilizó en el sofá. Estábamos tan cerca que podía oír su respiración. No lo dijiste. Te gusto y solo quieres casarte conmigo. No pude liberarme, simplemente giré un poco la cabeza. Eso ya era cosa del pasado. Héctor me agarró la barbilla y me obligó a mirarlo. Luego volvió a mirarme. Serena, mientras permanezcas a mi lado obedientemente puedo esperar. Su mirada se desplazó hacia un costado de mi cuello. Se inclinó hacia mí. Al segundo siguiente, sentí un beso en el costado de mi cuello. Mi cuerpo se tensó involuntariamente. Héctor no dio señales de detenerse. No lo hagas. Me esforcé por encontrar mi voz. El hombre detuvo sus movimientos. Después de un rato se incorporó sobre sus brazos y se movió un poco hacia atrás, flotando sobre mí. Tío, el tío ha vendido mi obsesión. ¿Puedes dejarme ir? Héctor seguía sonriendo, pero sus ojos estaban llenos de frialdad. Puso las yemas de sus dedos sobre mis labios y los acarició suavemente. El significado era claro. El resto de mis palabras fueron tragadas con dificultad. Mientras Héctor todavía estaba en esa posición. La puerta de atrás se abrió de repente y entró un rayo de luz. Entrecerré los ojos por el resplandor. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Lilla estaba parada en la puerta, con los ojos muy abiertos por la ira. La expresión de Héctor se ensombreció al instante. Y se puso de pie. ¿Me seguiste? ¿Habría visto esto si no te hubiera seguido? Las venas de su frente se hincharon visiblemente. Ella te sedujo. No es así, hermano Héctor. Dímelo. Así es, ¿verdad? Había un dejo de locura en los ojos de Lilla. Héctor no dijo nada y tomó su teléfono para llamar a seguridad. Aprovechando la oportunidad, después de haber cumplido mi deseo, Lilla se movió de repente. Antes de que pudiera reaccionar, ella sacó un cuchillo para recortar cejas que tenía escondido en la mano y me cortó la cara. No tuve tiempo de esquivarlo. Entonces instintivamente cerré los ojos con fuerza. Pero el dolor esperado no llegó. Hermano Héctor. Abrí los ojos.
El brazo de Héctor estaba frente a mí. Sangre roja y brillante goteaba por la herida. Una gota tras otra, sobre mis pantalones empapándome. Héctor no se detuvo. Dobló directamente el brazo de Lilla hacia adentro. El cuchillo para recortar las cejas que tenía en la mano apuntaba directamente a su propio cuello. ¿Cómo puedes ser tan tacaño? Hace unas horas. Te acabo de rechazar. Y aquí estás de nuevo. ¿Está mal que me gustes? Lilith se vio obligada a retroceder paso a paso. Y ya se había dejado una mancha de sangre en su cuello con la espada. Pronto descubrirás si está mal o no. Héctor soltó una risa fría y se llevó a Lilith. Escuché pasos que se acercaban. Llegaron los guardias de seguridad. Se disculpó y luego se llevó a Lilith. Ella estaba en un estado lamentable. Pero aún miraba a Héctor mientras lloraba. ¿Tenías miedo? Héctor dejó de lado su habitual actitud indiferente y se puso serio, algo inusual en él. ¿Te tocó? Miré fijamente al hombre que estaba en cuclillas frente a mí. Parecía bastante nervioso. Hablé lentamente. Tú eres el que se lastimó. Solo entonces pareció darse cuenta de su herida. Media hora después el médico se marchó después de vendarle. Abrí la boca. Mis emociones se complicaron. Gracias. Tío. Héctor no se vio afectado en absoluto por la herida. Apagó un cigarrillo y lo mordió. Su voz tenía una sonrisa despectiva. Ya me detestas lo suficiente. Si te lastimaron por mi culpa. Probablemente me odiarías hasta la muerte. ¿Verdad? ¿Cómo podría darte esa oportunidad? Ignoré sus incómodas palabras que significaban lo contrario. Me quedé mirando la herida vendada. Recordando muchas cosas. La primera vez que me enamoré de Héctor fue simplemente porque era bueno conmigo. Cuando unos vándalos me bloquearon en la escuela secundaria para darme cartas de amor. Héctor los acechó específicamente durante una semana. Después de encontrarlos, les dio una buena lección. Cuando mi consejero universitario le dio mi beca a otra persona, Héctor no dijo nada como: de todos modos, no es mucho dinero. Te daré 10 veces más. En cambio, él realmente me ayudó a conseguir justicia y recuperar la beca. El ambiente era inusualmente relajado. Estaba a punto de aprovechar la oportunidad para convencerlo de que me dejara ir. Con el rabillo del ojo. Noté que el teléfono que estaba sobre la mesa de café parpadeaba constantemente, lo que indicaba que había llegado un mensaje. Lo cogí y lo abrí. En un instante me quedé congelada. Louis, Serena. Acabo de llegar a casa y arreglé mi teléfono. ¿Estás bien? Louis, Héctor acaba de anunciar que ustedes dos se van a casar. ¿Te obligaron? Héctor ya lo había anunciado. Pensé que era algo que había dicho casualmente para despedir a la abuela. Me quedé mirando mecánicamente al hombre que estaba jugando con su teléfono. Héctor. ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera levantó la vista. Respondió con naturalidad. Se puso en contacto con el organizador de la boda. ¿Cuándo acepté casarme contigo? La luz blanca de la pantalla brilló en el rostro del hombre. Detuvo sus movimientos. No fue hasta que la pantalla se apagó automáticamente que Héctor arrojó su teléfono y caminó hacia mí. Desde que accediste a la alianza matrimonial con Louis hoy, he estado muy impaciente. No me provoques más. Serena, en esta casa solo estamos los dos. ¿No quieres que me apresure? ¿Lo haces? Bajo su tono amable se escondía la advertencia más mortal para mí. Creo que probablemente a partir de ese momento. La última preocupación que tenía por él se había disipado por completo. El día 15 desde que me mudé, Héctor regresó durante el horario de trabajo. Hoy estoy libre. Te llevaré a probarte vestidos de novia. Simplemente ignoré las palabras del hombre. Me abracé las rodillas y me acurruqué en el sofá. Miré fijamente la televisión que tenía delante. En estos 15 días. Héctor ni siquiera cerró la puerta con llave cuando fue a la empresa. Tampoco tenía guardaespaldas que me vigilaran. Estaba seguro de que no me atrevería a escapar.
En el enfrentamiento silencioso, los ojos de Héctor se fueron oscureciendo cada vez más. Finalmente me había matado. Simplemente me levantó y me puso en el asiento del pasajero. Héctor. ¿Es esto interesante? Dejó de abrocharme el cinturón de seguridad y miró hacia arriba. No me gustas y no te voy a dar ninguna respuesta. ¿Te parece interesante tocar en un show de mujeres? Héctor bajó la mirada y se rió entre dientes. No es interesante. Así que si mantienes esta apariencia de muerto, haz clic. El cinturón de seguridad estaba abrochado. Levantó la mano y me dio una palmadita suave en la mejilla. Traeré a tu hermano Louis aquí para que me divierta. ¿Qué tal? A eso era a lo que Héctor llamaba amor. Una posesividad obsesiva y patológica. Siempre amenazándome para que me sometiera. El coche iba con suavidad. Giré la cabeza hacia la ventanilla. El silencio se rompió de repente con un chirrido de frenos. Me sobresalté por un momento. Me di la vuelta y me encontré con la mirada distraída de Héctor. No sabes conducir. Piérdete si no puedes. El coche que se paró de costado frente a mí era un McLaren verde deslumbrante. El dueño maldijo y se dio la vuelta para irse. El coche que causó mi muerte accidental en mi vida anterior era un McLaren del mismo color. Había pensado que el comportamiento anormal repentino de Héctor se debía al efecto mariposa provocado por mi aceptación de la alianza con Louis en esta vida. Pero ahora tengo una suposición audaz. Serena. Héctor se inclinó y me abrazó con fuerza. Sentí su miedo. Cerré los ojos suavemente y luego hablé suavemente. Héctor, en realidad recuerdas todo. No es así. No soy el único que ha renacido. Claramente hizo una pausa por un momento. Luego me abrazó aún más fuerte. Su voz ronca. Casi todas las noches. Me despierto con pesadillas. En mis sueños cuando llego todavía estás atrapado en el asiento del conductor. Me impiden ir a buscarte. Hasta que el vehículo explote. Aún no te han rescatado. Me quedé mirando impotente mientras sentía algo húmedo en mi cuello. Eran las lágrimas de Héctor. Te envolvió el fuego frente a mí, sin dejar nada atrás. Creo que tal vez no debería haber revelado el hecho de que había renacido. Héctor había adivinado que yo había renacido hacía mucho tiempo. Levanté la última capa de tela finamente excavada entre nosotros, y lo que me esperaba sería un Héctor aún más aterrador. Me has estado culpando. No es así. Héctor me sujetó los hombros con ambas manos y el último resto de razón en sus ojos estaba al borde del colapso. Me dijo que en el pasado pensaba que estaba mal que yo lo quisiera. Que era inmoral. Se comprometió con Lilith para obligarme a dar marcha atrás. En realidad, ya se había enamorado de mí. Suspiré. Ya sea que te sientas culpable o que realmente me quieras ahora, ya no importa. Héctor. Lo miré a los ojos sin enojo y le dije palabra por palabra, el caso es que ya no me gustas. Cuando te veo, no siento la más mínima emoción. Cuando te me confiesas y me dices que quieres casarte conmigo. Solo me hace sentir más asco. De verdad. Al segundo siguiente sentí un dolor agudo en el hombro. Héctor apretaba fuerte. Entonces dime qué hacer. ¿Serena? Por fin había tenido la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Cómo podía dejarlo ir? Él no podía escuchar nada. Yo estaba un poco maníaca y no podía recuperar el aliento. El plan de probarme vestidos de novia se vio obligado a detenerse. Héctor me llevó de vuelta a la villa en silencio. Fue directo al armario de vinos y bebió una copa tras otra. Después de unas 4 o 5 copas. Por fin se calmó. Sabía que Héctor, que ahora está emocionalmente inestable, estaba enfermo. Fue la última persona en ser provocada. Pero Louis se topó con esta situación. Jefe, habiendo atado tierras yo. Atrapamos a una persona fuera de la villa. Parecía que estaba intentando trepar el muro. Llévenlo adentro. Louis fue empujado por los guardaespaldas. Mi respiración se aceleró involuntariamente y me estremecí. El rostro de Héctor no tenía expresión, pero sus ojos reflejaban la inminente tormenta de violencia.
Tío, por favor, no le hagas daño. Antes de que pudiera terminar de hablar, me callé cuando la botella de vino se rompió frente a Louis. ¿Qué me prometiste? Negué con la cabeza varias veces. No lo llamé aquí. Realmente no me comuniqué con él. Louis estaba frente a mí con una cara solemne. No es culpa de Serena. Vine solo para llevármela. Es así. Los labios de Héctor se curvaron en una sonrisa, demostrando un poco de rufianismo. ¿Quién te crees que eres para llevártela? Ella no quiere quedarse aquí. No es feliz a tu lado. Aunque no sea nada, haré todo lo posible para llevármela. Héctor se apoyó en el armario de vinos y aplaudió simbólicamente. ¡Qué bueno! Después de hacer el comentario, me miró burlonamente. ¿Estás conmovida? Parpadeé. Intento contener los sollozos. No. No lo escuches. No quiero quedarme aquí. Casi le rogaba que lo dejara ir. ¿De acuerdo? No quiero verte golpear a la gente. Tengo miedo. Héctor se acercó lentamente. Me rodeó con el brazo y se sentó en el sofá conmigo. No tengas miedo. No usaré la fuerza. No me relajo fácilmente. Héctor. Déjala ir. Louis. Con los hombros sujetos por guardaespaldas. Gruñó. Héctor levantó las cejas. Se inclinó hacia mi oído. Y me preguntó en voz baja, ¿te gusta? No, no me gusta. Lo negué inmediatamente. No estaba mintiendo para apaciguar a Héctor a propósito. En realidad, solo consideraba a Louis como un hermano. Aceptar el matrimonio arreglado fue solo para compensar a mi abuela por haberme adoptado. Héctor me miró fijamente a los ojos, escrutándome. Después de un rato. Pareció creerme y asintió. Entonces jeje. ¿Te gustó? Dudé solo por un segundo. Y el rostro de Héctor se volvió frío. Sí. Respondí mientras lloraba. Me gustas. Héctor me secó las lágrimas con delicadeza. ¿Por qué lloras? Me pellizcó la barbilla y la levantó. Si te gusto, no me evitarás, ¿verdad? La gota de viento que cayó sobre el cuello del hombre se evaporó en el aire. No pude evitar agarrarle el puño, sin atreverme a hacer mucha fuerza, solo unos centímetros antes de tocarlo, bestia. ¿Estás tratando de obligarla a morir? Louis ya no pudo contenerse. Ven a por mí directamente. ¿Por qué la estás amenazando? Héctor se detuvo y me soltó. Él fingió estar en un dilema y se burló. Serena. Mira. No es que no esté cumpliendo mi promesa. Es tu hermano Louis quien sigue viniendo a cortejar a la muerte. Héctor se acercó. Agarró a Louis por la nuca y lo obligó a bajar la cabeza. ¿Cuánto coraje tienes para presumir? Mientras hablaba. Apretó el cuello de Louis hacia abajo. El rostro de Louis se acercaba cada vez más al vidrio roto en el suelo. Héctor. Si no me matas hoy, volveré para salvar a Serena. Grité desesperado. Sosteniendo mi teléfono. Héctor. No lo toques más. Estás atacando violentamente a otros. Si haces otro movimiento, llamaré a la policía. ¿Ya no finges? Héctor todavía tenía esa actitud segura. Levantó la barbilla. Adelante, llama. ¿A qué te refieres con asalto violento? Entró en una casa particular. Solo me estoy defendiendo. Héctor se puso en cuclillas frente a Louis. Cogí un trozo de cristal con indiferencia. ¿Podrías intentarlo y ver a quién se lleva la policía? Mi rostro se puso cada vez más pálido. Dejé caer la mano débilmente. Y el teléfono cayó al suelo. Héctor jugaba con el trozo de cristal que tenía en la mano. Yo seguía nerviosamente con la mirada el movimiento de su mano. Tenía miedo de que lo apuñalara. Sonrió con una mentira sin sentido. En cuanto a ti. No sigas hablando de matar gente. ¿Sabes algo sobre la ley? Así miró el vaso y luego a Louis. Trágate esto.
Y voy a seguir con este asunto hoy. ¿Qué te parece? ¿O haré que alguien te abra la boca y te meta todo esto dentro y luego te envíe al hospital para que te hagan un lavado gástrico? Gotas de sudor goteaban del pelo negro de la frente de Lois y caían al suelo. Después de luchar, ya no tenía fuerzas. Me obligué a caminar hasta el lado de Héctor a pesar de mis piernas débiles. Forcé una sonrisa y le di una paliza en la cintura. Deja de causar problemas. ¿De acuerdo? Seré buena y te escucharé a partir de ahora. ¿No ibas a llevarme a elegir un vestido? Vamos. Tú eliges por mí. Y yo elegiré por ti. ¿De acuerdo? Detrás de mí estaba el caballo de Lois llorando. Serena. No le des la espalda. Lo ignoré y enterré mi cara en el cuello de Héctor. Es muy ruidoso. Échalo. Héctor me acarició la cabeza con mucha intimidad, como si acariciara a un animal dócil. ¿Por qué de repente eres tan obediente? ¿No me estabas amenazando con llamar a la policía? Estaba equivocada. Me sobreestimé. La mano de Héctor se deslizó hacia abajo y me frotó la oreja. Serena. Ya que estamos actuando, hagámoslo a fondo. Dijo con una voz que solo nosotros dos pudimos oír. Luego giró mi cuerpo para que quedara frente a Lois. Dile, ¿estás dispuesta a casarte conmigo por voluntad propia? Sabía que la sonrisa amarga en mi rostro debía verse horrible en ese momento. Pero Héctor estaba detrás de mí como si me apuntaran con una pistola a la cabeza. Lois. Realmente quiero casarme con Héctor. No vengas a molestarnos más. Me molesta mucho. Lois abrió la boca con dificultad pero no pudo decir ni una palabra. La tristeza en sus ojos estaba a punto de desbordarse. Lo siento. Se estaba disculpando por no poder llevarme lejos y obligarme a aceptar casarme con Héctor. Despidieron a Lois. Sentí que me habían agotado todas las fuerzas y me arrodillé sobre la alfombra, inmóvil. No toqué a ese tonto en absoluto. ¿Con qué sigues insatisfecho? Héctor estaba de pie frente a mí. Mirándome. Respondí débilmente y sin más, nada. No estoy nada satisfecho. Se agachó y me levantó, llevándome hacia mi habitación. No es más que un inútil. Ese accidente de coche no fue un accidente. Fue deliberado. Miré hacia arriba. Lilith contrató a alguien para que lo hiciera. Añadió con voz fría. Después de enterarse. Él no hizo nada. Simplemente siguió llorando frente a tu tumba. Yo lo miré aturdida. Y mi intuición me llevó a preguntar. ¿Y tú qué? Héctor se detuvo. Y sus ojos negros mirándome no tenían fondo. La maté. Al instante perdí toda mi capacidad de pensar. Los ojos de Héctor estaban oscuros y sombríos. Ella planeó todo. Solo para hacerme verte morir frente a mí en el acto. No debería morir una perra así. Esto explicaba el extraordinario disgusto de Héctor hacia Lilith en esta vida. De pronto recordé la última frase que Héctor le dijo a Lilith en ese momento. Así que me detuve un momento antes de preguntar en voz baja, ¿qué le pasó a Lilith ahora? El tono de Héctor era indiferente. Como si estuviera hablando de algo sin importancia. Ella está en un hospital psiquiátrico. Un sudor frío brotó de mis palmas. Lilith me mató. Y Héctor se vengó por mí y mató a Lilith. Incluso en esta vida. Fue tan cauteloso que la encerró en un hospital psiquiátrico para evitar que me hiciera daño. Pero mi primera reacción no fue de gratitud, sino de miedo. Miedo a la locura y paranoia del hombre que estaba frente a mí. Héctor me puso en la cama y luego me apretó. Giré la cabeza en señal de rechazo y puse mi mano sobre su hombro. No. ¿Por qué? No se movió. Y su voz era casi un susurro. Héctor, tú y yo sabemos la razón. No me obligues a odiarte más. La mano de Héctor se deslizó hasta mi cintura. Serena. ¿Por qué me odias? ¿Solo por Lois? Se sentó derecho y se desabrochó la camisa lentamente. Su voz no tenía prisa. Alguien te hizo daño. Y yo me vengué por ti.
Desde que te vi por primera vez después de regresar al país, he vengado cada pequeño abuso que has sufrido. ¿Ahora me dices que me odias por un amigo inútil de la infancia? Puedo morir por ti. ¿Puede? En ese momento pensé que lo decía de manera casual y en un estado de ánimo extremo. Pero me has estado obligando. Incluso me aprisionó la mano de Héctor, que acababa de desabrochar un botón. Se detuvo. La lámpara que tenía sobre la cabeza quedó bloqueada por él. El tenue halo de luz amarilla lo envolvió. Me resultó difícil ver su expresión. Al momento siguiente Héctor se puso de pie de repente. Todas las cosas que había sobre la mesilla de noche cayeron al suelo con un estruendo. Me estremecí de miedo. Su mirada se desplazó lentamente del desorden en el suelo hacia mí. Me preguntó sin emoción. ¿Qué debo hacer entonces? La primera vez que te vi en esta vida, estabas a punto de casarte con Louis. ¿Me diste una oportunidad? Entonces, ¿qué sentido tiene que vuelva a vivir? ¿Es para verte enamorarte de otra persona y casarte con otra? Todos ustedes tendrán una vida feliz. Mientras que yo sigo atrapada en el pasado. Atrapada en la pesadilla de ese accidente automovilístico. ¿Es justo conmigo? Héctor perdió el control de repente. Recogió la lámpara de mesa caída y la estrelló contra la pared vacía a mi lado. Di algo. Enfrentándolo así, ya no podía estimularlo más. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras miraba a Héctor. Sollocé suavemente. ¿Me vas a pegar? Héctor me miró fijamente. Después de unos segundos. Cerró los ojos, se sentó en el borde de la cama y me tomó suavemente entre sus brazos. No. Nunca te haré daño. Te asusté. Levantó una mano y me acarició suavemente la cabeza. Lo siento. Serena. Pero no me consolé. Seguí llorando intermitentemente. Héctor me siguió persuadiendo con voz suave. Hasta que lloré hasta quedarme dormida de cansancio. Medio dormida y medio despierta. Un beso suave cayó sobre mi frente. Parpadeé y caí en un profundo sueño. El itinerario de elección de vestidos para el día siguiente se retrasó nuevamente. Porque tenía fiebre. La fiebre no bajaba. Después vino el médico de cabecera a ponerme un suero intravenoso. Solo se lo dijo a Héctor. Señor Héctor. Es posible que esta chica no se haya resfriado necesariamente. También es posible que ella se haya asustado. Héctor me había visto dormir la noche anterior. Tenía que creer que me había enfermado por sus sustos. De hecho, me levanté en mitad de la noche y puse la ducha a la temperatura más baja. Y temblé bajo el agua fría durante 15 minutos. ¿Por qué eres tan delicada? Héctor se sentó a mi lado y me frotó un lado de la cara con el dorso de la mano. Aproveché que estaba en un sueño febril para evitar toda comunicación con él. Para cuidarme. Héctor trasladó su lugar de trabajo a un estudio en casa. Pero todas las noches. Tiraría a la basura el medicamento que me recetó el médico. Si mi temperatura corporal bajara, me daría otra ducha fría. Como resultado, seguía teniendo fiebre alta recurrente y mi salud empeoraba cada vez más. ¿Ha tenido fiebre? ¿Y todavía no ha mejorado? Héctor miró al médico con una expresión entre la sonrisa y el ceño fruncido. Manteniendo el último rastro de cortesía. El médico suspiró y dijo sin humildad ni arrogancia, señor Héctor. Los problemas psicológicos a largo plazo pueden provocar una disminución de la inmunidad. Y es posible que la enfermedad vuelva a aparecer. Esta niña se está debilitando día a día, si no se puede tratar la causa de la enfermedad. Su estado puede empeorar. O incluso. El resto de las palabras eran evidentes. Pasó mucho tiempo después de que el doctor se fue cuando escuché pasos que se acercaban. Héctor bajó la mirada, ocultando todas sus emociones. ¿Tanto me desagradas? Tosí 2 veces y no respondí. Héctor me ayudó a levantarme en silencio para beber un poco de agua. Me ayudó a acostarme de nuevo y me acomodó en la esquina de la colcha. Sin decir nada se fue. Sabía que estaba empezando a vacilar. Tal vez soy incluso más despreciable que Héctor.
Sabiendo que a Héctor le gusto, apuesto a que se resistirá a dejarme ir. Me hago daño a mí misma para obligarlo a que me deje ir. En esta vida. Cada vez que Héctor me obliga a estar al borde de un colapso emocional. Nunca pensé en luchar contra él hasta la muerte. Renacer es una oportunidad para mí de compensar mis arrepentimientos y elegir una nueva vida. No vale la pena arriesgar mi vida. Cuando pensé que me estaba muriendo de enfermedad y estaba a punto de tomar la medicina porque ya no podía más, Héctor finalmente cedió. ¿Te estás torturando intencionalmente? El hombre que estaba de pie junto a la cama tenía ojos silenciosos como un charco de agua estancada. Fruncí ligeramente los labios y mi voz sonó seca. Déjame ir. O verme morir frente a ti otra vez. Cuando dije otra vez. Héctor frunció el ceño. Estaba hurgando deliberadamente en su punto dolorido. Después de eso no pude evitar toser. Sentía como si mis pulmones estuvieran siendo quemados levemente por el fuego. Dolorido y con picazón. Héctor no dudó en acercarse. Me dio una palmadita en la espalda y me dio agua. No la tomé de inmediato. Cuando por fin paró la tos, tuve una premonición. ¿Por qué no bebes? Hice una pausa. Entonces abrí la mano con la que acababa de taparme la boca. Llamativamente había varias gotas de sangre en la palma. Al segundo siguiente, en mis oídos resonó el sonido de un cristal que se rompía. La mano de Héctor se quedó congelada en madera y la copa se le cayó de la mano. Me miró fijamente la palma de la mano. Sus ojos estaban rojos como la sangre. ¿Tienes que obligarte a morir? Una leve picazón me subió de nuevo a la garganta. Y tosí 2 veces más. Héctor respiró profundamente. Como si estuviera reprimiendo algo. Sacó su teléfono y llamó al conductor. Le dio instrucciones tranquilas: conduzca hasta la puerta. Ve al hospital. Tomó un abrigo y me lo puso. Luego fue a buscar un papel. Pero nunca me miró a los ojos en ningún momento. Cuando te recuperes te dejaré ir. Héctor extendió mi palma y me limpió la sangre. Su voz era muy suave, dando la impresión de que no le importaba mucho. Y definitivamente nunca más te molestaré. Si no escuchaste con atención. No pudiste oír el temblor en su anuncio. Sabía que no podía darle ninguna oportunidad en ese momento. Así que le dije algo que lo puso aún más triste. Gracias. Tío, sin ti seré mucho más feliz. También espero que puedas encontrar una novia en el futuro. Estaré feliz por ti. Su mano que sostenía el papel tembló por un momento. Entonces, la señora suspiró levemente. Sin decir una palabra, me llevó al auto y me llevó al hospital. Después de 2 días de recibir terapia intravenosa en el hospital, me llevaron de nuevo a la villa de Héctor para que me recuperara, pero él rara vez aparecía delante de mí. Salía temprano y regresaba tarde todos los días. La noche antes de irme, alguien tocó a la puerta de mi habitación. ¿Quién es? Soy yo. Al escuchar la voz de Héctor, no pude evitar ponerme alerta. ¿Qué pasa? Ya estoy durmiendo. La persona que estaba afuera de la puerta se detuvo por un momento antes de preguntar en voz baja. El pronóstico del tiempo dice que habrá bajas temperaturas y fuertes lluvias mañana. ¿Ya te has recuperado un poco? ¿Por qué no te vas pasado mañana? Le dije bruscamente que no. No es necesario. El hermano Louis vendrá a recogerme en el camino. Pasó otro minuto aproximadamente. Casi pensé que Héctor se había ido cuando escuché su voz nuevamente. Está bien. Al día siguiente. Justo cuando el cielo empezaba a aclararse un poco. La lluvia seguía cayendo. No había señales de Héctor en él. No podría dejar de preocuparme de que no cumpliera su palabra hasta que me deshiciera por completo de Héctor. Fruncí el ceño y me di la vuelta. Me miró con recelo y pareció molestarle, bajó la mirada y sostenía en la mano un pañuelo blanco. La abrió y me la puso alrededor del cuello. Retrocedí involuntariamente. Y su movimiento también se detuvo por un momento. La bufanda te mantiene caliente. No dejes que tu enfermedad se repita. Gracias. Respondí y mi mirada se posó en el camino que había fuera de la ventana.
Pensé que mi entusiasmo debía estar escrito en toda mi cara. Héctor sonrió con desdén y dijo lentamente, tal vez realmente tenga una enfermedad mental. Trato de retenerte por todos los medios anormales. Lo siento. Solo entonces lo miré directamente. El hombre que estaba frente a mí tenía un dejo de cansancio en las cejas y los ojos. Después de un largo rato simplemente asentí. Luego abrí la puerta y me fui. No miré atrás ni una sola vez en los años que siguieron, como Héctor me había prometido. Nunca volvió a aparecer frente a mí. No fue difícil enamorarse de Louis. Siempre me ponía primero en todo. No era ni autoritario ni violento. Siempre escuchaba mis pensamientos con amabilidad. Pero tampoco carecía de sentido de la responsabilidad. Acepté la propuesta de matrimonio de Louis a finales del otoño del tercer año. Esta vez no hubo ninguna alianza matrimonial relacionada con los negocios. Simplemente me encanta conducirlo. El día de la boda no le envié ninguna invitación a Héctor. Solo lo llamó la abuela, pero el día de la boda, él todavía no apareció. Más tarde Louis me dijo que Héctor le había dado el proyecto a Louis cuando Louis estaba compitiendo con otra empresa. Un día, por capricho, fui a esperar a que Louis saliera del trabajo abajo en el estacionamiento cercano. El auto pasó rápidamente. Hacía mucho que no pensaba en Héctor. Pero en ese instante de repente recordé que Héctor también había tenido un coche de la misma serie antes. Serena. La voz de Louis interrumpió mi distracción. Levanté los labios y caminé hacia él. He venido a recogerte al trabajo. Louis levantó ligeramente las cejas. Entonces, ¿quién conducirá? Entrecerré los ojos y sonreí. Actúa como si fuera algo natural. Tú conduces. Se rió entre dientes y me rodeó con el brazo para irse. El proyecto llegó a un punto crítico y tuvo problemas. Y al mismo tiempo se descubrió que estaba embarazada. Parecía que Louis quería decir algo pero se contuvo. Después de un largo rato finalmente dijo con dificultad. Una de las fábricas del sur sufrió una inundación repentina. No solo se destruyeron las partes más importantes, sino que también me enteré de que algunos trabajadores murieron. Héctor y yo debemos ir allí. Lo consolé. Está bien. En esta época del año son frecuentes las inundaciones repentinas. Hay que tener cuidado. ¿Sabes? No esperaba que mis palabras se hicieran realidad. Medio mes después, solo Louis regresó. Se arrodilló frente a la abuela. Su rostro era un desastre de sangre y lágrimas. Fue Héctor quien me salvó. Lo siento por ti. De repente miré hacia arriba, como si no pudiera entender lo que decía. Louis dijo eso mientras bajaban de la montaña. Se produjo una inundación repentina. No tenían experiencia y no pudieron escapar. El único lugar alto cercano era una roca medio incrustada y otra medio expuesta. Fue Héctor quien lo encontró, pero sin dudarlo ni un segundo, empujó a Louis hacia arriba. Cuando Luis miró hacia atrás, una enorme inundación se desató y ya no pudo ver la figura de Héctor. Héctor se había preparado para morir, pero ni siquiera tuvo tiempo de decir una última palabra. Cuando me paré frente a su lápida y me encontré con sus ojos en blanco y negro. Me sentí como si hubiera sido hace una vida. No había visto a Héctor en muchos años. Porque no me importaba. Sus discursos se habían desvanecido de mi memoria de manera inconsciente. Hasta ahora, su esquema volvió a ser claro. De repente pensé en lo que una vez me había dicho sin motivo. Puedo morir por ti. ¿Puede él? Entonces, ¿salvaste a Louis para mí? Pero nadie me respondió más. Ese día antes de irme del cementerio, me encontré con el asistente de Héctor. Señorita Serena. El señor Héctor ya había hecho testamento. Excepto la parte fija para la anciana. Toda la propiedad a su nombre te pertenece. Luego deja escapar un suspiro bajo. Como si recordara algo. Continuó, el señor Héctor dijo que estaba a nombre de su tío. Le pidió que no pensara demasiado. Pasó otro medio mes. La policía local del sur llamó a la abuela. Temían que se sorprendiera demasiado. Respondí el teléfono por ella.
El resultado fue que no encontraron el cuerpo de Héctor. Solo había un amuleto de tela con palabras bordadas. No estaba seguro de si era de Héctor. Pregunté. ¿Cuáles son las palabras?, dijo el otro lado. Que Serena esté sana y salva. Fin.